Hola chicas, ¿qué tal? Esta mañana hicimos la videoconferencia sobre ángulos trigonométricos y ahorita voy a hacer este video para aquellas personas que no se pudieron conectar. Por favor, darle clic al enlace que está en el sitio web sobre el video tutorial para que puedan entender el tema del día de hoy, ¿sí? El tema de hoy es sobre ángulos trigonométricos, ¿sí? ¿Qué es un ángulo trigonométrico? Un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera al rotar un rayo, ¿ya? Desde un punto fijo llamado vértice. ¿Está claro? Entonces, tenemos un rayo que está en posición inicial, ¿ya? Y lo rotamos en sentido contrario a las agujas de reloj, llegando hasta una posición, ¿ya? Donde lo vamos a llamar posición final. ¿Está claro? Entonces, estos dos rayos son iguales, solamente que está girado ya en función o alrededor de un punto llamado vértice. Entonces, si yo lo giro en sentido contrario de las agujas de reloj, el ángulo va a ser positivo. Y si yo giro el rayo en sentido de las agujas de reloj, ¿ya? Entonces este ángulo que se está llamando beta va a ser negativo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un ángulo trigonométrico y un ángulo geométrico? El ángulo geométrico es el que vimos la semana pasada, ¿sí? Es una magnitud, ya es una abertura donde la rotación no tiene nada que ver en absoluto en ese caso. Es decir, siempre los ángulos se van a considerar positivos. Es decir, en el tema que vimos pasado, ya no tenemos que cambiar de signo ni nada por el estilo. Simplemente aplicar las propiedades básicas sobre ángulos, pero en geometría. Ahora estamos en la parte de trigonometría. ¿Está claro? Entonces, un ángulo trigonométrico posee sentido de rotación, es decir, que puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de hacia dónde fue el giro. Mientras que en los ángulos geométricos solamente son positivos, es decir, no tiene sentido de rotación. Ahora, para nosotros poder operar ángulos trigonométricos, ya tenemos que considerar dos cosas muy importantes, ¿sí? Lo primero es que deben tener, para poder sumar o restar, el mismo sentido de rotación. En este caso, vamos a tomar que todos los ángulos estén en sentido contrario de las agujas del reloj. Y si yo quiero cambiar el sentido de rotación, también tengo que cambiar ya el signo del ángulo que estamos cambiando de sentido. Ustedes dirán, ¿y cómo es eso, Miss? Vamos a verlo más gráficamente. Ok, tenemos acá un ángulo de 90 grados y dentro de él tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. En este caso vamos a cambiar la dirección, el sentido a uno de esos dos ángulos. En todos los ejercicios vamos a trabajar en sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, el ángulo alfa, que está en sentido contrario de las agujas de reloj, lo dejamos quietecito, es decir, sin cambiarle de signo. Ahora, ¿a quién le vamos a cambiar de signo? Al ángulo beta. ¿Por qué? Porque está en sentido de las agujas de reloj y si yo lo quiero cambiar acá en sentido contrario a las agujas de reloj, lo hago, pero al cambiarlo le coloco el signo negativo al ángulo beta. Una vez que los dos ángulos estén en sentidos contrarios a las agujas de reloj, sí puedo hacer la respectiva suma que nos enseñaron en geometría. Es decir, que la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo que ahorita aquí es menos beta va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero despejar a alfa, pues alfa va a ser igual a ¿quién? Más por menos menos b o b que está restando pasa a sumar y queda que alfa vale 90 más beta. Lo importante de estos ejercicios, repito, es
que si yo tengo un ejercicio, tenemos que cambiarle de sentido, específicamente en sentido contrario a las agujas de reloj, a aquellos ángulos que estén en sentido a favor de las manecillas de reloj, ¿sí? Ok, vámonos con el primer ejercicio. Primer ejercicio, calcular el valor de X en el siguiente gráfico. Ok, tomando en cuenta los conocimientos que tenemos de geometría, sabemos que la suma de los ángulos que están aquí dentro debe ser igual a 90 grados. Pero para yo poder sumar todos estos ángulos, igualarlo a 90 grados, tenemos que estar muy pendientes del sentido de cada uno de estos ángulos, ¿sí? En este caso, X más 10 está en sentido contrario a las agujas de reloj, por lo tanto lo dejo igualito, tal como lo vemos acá, ¿sí? Acá. X más 10, le vamos a sumar el siguiente ángulo. Pero este ángulo que vemos acá en sentido de las agujas de reloj, tenemos que cambiarlo de sentido. Es decir, ¿a cuál sentido? Al sentido contrario. Y para cambiar al sentido contrario, tengo que multiplicar 10 menos x por menos 1. ¿Sí? En este caso, menos por menos da más, es decir, x positivo, ¿ya? Y menos por más, menos 10. Es decir, que este ángulo en sentido contrario a las agujas de reloj, tal como lo vemos en este ejercicio acá, ya se le cambió de sentido multiplicándolo por menos 1. Es decir, que 10 menos x multiplicado por menos 1 da x menos 10. ¿Está claro? Ahora, este ángulo que vemos acá vale menos 30, está en sentido de las manecillas del reloj, y si lo quiero cambiar en sentido contrario, lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Entonces, menos 1 por menos 30, ¿cuánto da? 30. ¿Sí? Ok, todos los ángulos ya están en sentido contrario a las agujas del reloj, ahora sí los puedo sumar. ¿Cómo lo sumo? De la siguiente forma, ¿ya? X más 10 más X menos 10 más 30 es igual a 90, ¿sí? Ok, sumo términos semejantes, X más X es igual a 2X, 10 grados menos 10 grados sexagesimal es 0, más 30 da 30 y eso da igual a 90. 30 está sumando, pasa a restar, queda que 2x es igual a 60, 2 está multiplicando, pasa a dividir y queda que x vale 30 grados. Entonces, observen esta figura y esta figura, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? A estos dos ángulos que están en sentido de las agujas de reloj, cambiarle de sentido, pero multiplicando cada ángulo por menos 1. ¿Está claro? Ok. Vámonos con el ejercicio número 2. Dice, calcular el valor de x en el siguiente ejercicio. Ok. Por propiedad del ángulo llano, la suma de este ángulo más este ángulo más este ángulo debe ser igual a 180 grados. Pero como este ángulo vale 90, yo puedo decir que la suma de estos dos ángulos que están en los costados es igual a 90. Pero antes de sumarlos y de igualarlo a 90, tengo que ver el sentido en el cual está cada uno de los ángulos. En este caso, 30 grados menos 2x está en sentido contrario de las agujas de reloj, por lo tanto lo dejo tranquilito. Ahora, 18 menos 8x está en sentido de las agujas de reloj, por lo tanto tengo que cambiarlo al sentido contrario a las agujas, ¿ya? Y para eso tengo que multiplicar 18 menos 8x por menos 1. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que la suma de 30 menos 2x, es decir, este ángulo, más la suma
de este ángulo, pero multiplicado por menos 1, para que esté en sentido contrario a las agujas de reloj, esa suma va a ser igual a ¿cuánto? A 90 grados. Entonces me queda una operación combinada con signos de agrupación. Ya salgo primero de lo que está del paréntesis, sería menos por más menos, 18, menos por menos da más 8x. Ya estos paréntesis se eliminan porque en tal caso sería más por menos es menos, más por más es más, ¿ya? Y me queda que 30 grados menos 2x menos 18 más 8x, que es lo que estaba aquí adentro de estos signos, va a ser igual a 90. Sumo términos semejantes, en este caso sería 30 menos 18 sería 12 grados hexadesimales, menos 2x más 8x igual a 6x, y eso va a ser justamente igual a 90. 2 está sumando, pasa a restar, 6 está multiplicando, pasa a dividir, y eso hace que x valga ¿cuánto? Muy bien, 13 grados, ¿sí? Ok, hallar el valor de x, ¿ya? Sabemos que por ángulos opuestos por el vértice, estos dos ángulos son iguales. Pero para eso tengo que cambiarle el sentido del ángulo a 71. Ya que está en sentido horario, tengo que cambiarlo a sentido antihorario. Entonces, ¿cómo me va a quedar esta nueva expresión o este nuevo gráfico? ¿Ya? Me va a quedar de la siguiente manera. 3x más 20 grados me va a quedar igualito porque está en sentido contrario a las agujas de reloj. Y menos 71 ahora lo voy a multiplicar por menos 1. Menos por menos da más, me va a dar 71, pero ahora con sentido contrario a las agujas de reloj. Es decir, para yo poder aplicar una propiedad vista en geometría, los ángulos deben tener el mismo sentido, específicamente en sentido contrario de las agujas de reloj. Por lo tanto, como son ángulos opuestos por el vértice, yo puedo decir que 3x más 20 es igual a 71 o 71 es igual a 3x más 20. Entonces, 20 está sumando, pasa a restar, 3 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que x vale 17 grados sexagesimales. Ok, vámonos con el ejercicio número 4 que dice: si el rayo OB es la bisectriz del ángulo AOC, calcular el valor de x. ¿Está claro? Entonces, una bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo en partes iguales. Es decir, que el ángulo COB es igual al ángulo BOA. Pero como estamos trabajando con ángulos trigonométricos, tenemos que ver el sentido en el cual están cada uno de los ángulos. ¿Cuál es el único que le tenemos que cambiar el sentido? Muy bien, solamente al ángulo que le vamos a cambiar el sentido es aquel que mide 65 grados menos 7x. ¿Por qué? Porque está en sentido horario. Entonces, para cambiarlo en sentido contrario, basta con multiplicar este ángulo por menos 1. Entonces, ¿qué me queda aquí, señoritas? Me queda que el ángulo 3x más 15, ¿verdad? No le cambio el signo porque está en el mismo sentido, contrario a las agujas de reloj, va a ser igual a ¿quién? Al ángulo que observamos aquí, 65 menos 7x, pero multiplicado por menos 1. ¿Por qué por menos 1? Para cambiarle el sentido horario al sentido antihorario. Entonces me queda una ecuación sencilla, aplico propiedad distributiva, es decir, menos por más menos 65, menos por menos da más 7x, y podemos hacer el respectivo despeje, ¿sí? ¿En qué sentido? 7x está sumando, pasa a restar con 3x, 15 está sumando, pasa a restar, me queda que 3x menos 7x es 4x, y menos 65 menos 15 es igual a menos 80, multiplico por menos 1 ambos miembros de la igualdad para que me quede 4x es igual a 80, 4 está multiplicando, pasa a dividir
y me queda que el valor de x es 20. ¿Sí? Ok, el mismo ejercicio, el 5 es el mismo ejercicio, simplemente que lo copié doble. Así que vámonos con el ejercicio número 6. ¿Sí? En el ejercicio número 6 me dice calcular el valor de x. ¿Sí? Dentro del ángulo que vale 5x está el ángulo que vale 3 tita y 2 alfa. Por lo tanto, yo puedo decir que este ángulo completo es la suma de estos dos señores. Pero para poderlo sumar, ya tenemos que ver, como son ángulos trigonométricos, tengo que ver el sentido en el cual están dirigidos cada uno de los ángulos. En este caso, 3 tita está en sentido contrario a las agujas de reloj, la dejo quietecita, pero 2 alfa, como está en sentido horario, tengo que cambiarlo en sentido antihorario. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Muy bien, por menos 1. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría que 3 tita menos 2 alfa es igual a 5x. Es decir, lo que vemos acá. 3 tita más el ángulo negativo, que es menos 2 alfa, es igual a 5x. Multiplicamos más por menos, menos. Entonces me quedaría 3 tita menos 2 alfa es igual a 5x. Y como me piden hallar x, pues simplemente este 5 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que el valor de x es igual a 3 tita menos 2 alfa sobre 5. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir por enésima vez, para poder aplicar propiedades que hemos visto en geometría, tenemos que primero cambiar todos los ángulos en sentido contrario a las agujas de reloj y así poder resolver más fácilmente. Me dicen, en el siguiente ejercicio hallar el valor de x. Ok, para poder hallar el valor de x, recordemos que esto es el ángulo de una vuelta. Es decir, que la suma de todos estos ángulos debe ser igual a 360. Pero antes de igualarlo a 360, como lo vemos aquí, tenemos que hacer los respectivos cambios de los sentidos de los ángulos. En este caso, a 140 lo voy a dejar igualito, porque está en sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Ya? 2 menos 3x tengo que cambiarle de sentido, por lo tanto tengo que multiplicarlo por menos 1 y 150 negativo, ya, tengo que multiplicarlo por menos 1 para poder cambiarlo en sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría de la siguiente manera. 140 grados más 2x menos 3, pero multiplicado por menos 1 para poderle cambiar el sentido al ángulo, ¿ya? Más el ángulo negativo 150, pero multiplicado por menos 1 para cambiarle el sentido al ángulo, va a ser igual ¿a quién? A 360 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda aquí? Bueno, multiplicar signos, ¿sí? Más por menos, menos. Más por menos, menos. ¿Está claro? Ahora vamos a multiplicar estos signos por lo que está dentro del paréntesis. Ok, menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por menos 3x, más 3x. Listo. Eliminamos estos paréntesis. Ahora, menos por menos, más. O menos 1 por menos 150 es 150. ¿Y eso va a ser igual a cuánto? Muy bien, a 360 grados porque la suma de todos estos ángulos por propiedad da 360. Ok, sumamos términos semejantes. El único que está aquí con x es 3x. 140 más 150 es igual a 290. Menos 2 serían 288. Está sumando, pasa a restar, quedaría 72 grados. 3 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que x vale 24 grados. ¿Ya? Ok, vámonos con el siguiente ejercicio. Me dice, calcular
el ángulo θ, ¿ya? Si el rayo OA es bisectriz del ángulo COD. Ok. Me piden hallar θ, pero ¿quién es θ? ¿Ya? θ es la suma de este ángulo que veo aquí más 60 grados. A este señor que vamos a llamar, que vemos aquí, estos dos ángulos son iguales por ser la bisectriz del ángulo. Si este vale alfa, a este también lo vamos a llamar alfa. ¿Está claro? Por lo tanto, si este ángulo vale alfa, entonces yo puedo decir que la suma del ángulo θ más el ángulo alfa va a ser igual a ¿cuánto? A 180 grados, ya que la suma de este ángulo más este pequeñito, al cual voy a llamar alfa, es un ángulo llano. ¿Está claro? Ahora, si a este señor lo llamo alfa y a este señor también lo llamo alfa, puedo decir que la suma de alfa más 60 también va a dar un ángulo llano. Entonces, con esa propiedad yo puedo descubrir el valor de alfa. Entonces, alfa más alfa, 2 alfa, 60 está sumando, pasa a restar. Ya me queda que 180 menos 60 es 120. 2 alfa es igual a 120. 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que el valor de alfa vale ¿cuánto? 60. Entonces, si alfa vale 60 es porque este pequeño ángulo también vale 60. Por lo tanto, ¿cuánto vale θ? Θ va a valer la suma de 60 más 60, 120. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí arriba. ¿Está claro? Es decir, ya les digo, ya lo que vemos acá. ¿Sí? También recordemos que lo que dijimos anteriormente, la suma de θ más 60 es igual a 180 grados. 60 está sumando, pasa a restar y me queda que el ángulo vale 120. Es decir, por dos mecanismos sale el mismo resultado. Ok, chicas. En la videoconferencia di sugerencias para hacer la tarea. ¿Sí? En este caso, este ejercicio se parece al número 1 de los que resolví o los que expliqué en la parte de arriba. Ya. Este ejercicio que vemos acá, el 2, se parece mucho a este que tenemos aquí, es decir, al ejercicio número 6, solamente que esto está en letras y aquí va a dar en números, ya. El ejercicio 3 que vemos acá, ya, se parece al ejercicio número 3 de los ejercicios resueltos, en el cual tengo que cambiarle el sentido al ángulo menos 20, ya aquí cambiarle el sentido a menos 20, multiplicándolo por menos, aquí también multiplicándolo por menos para poder aplicar las propiedades, y aquí multiplicar por menos 1 a 10 menos x, ¿sí? Ok, el ejercicio número 4 se parece a ¿cuál? A ver, el ejercicio número 4 que vemos acá, ¿ya? Se parece al, muy bien, al ejercicio número 2 de los que expliqué, ¿ya? En este caso le cambio el sentido del ángulo a 30 menos 6x multiplicándolo por menos 1 y luego sumo estos dos ángulos y lo igualo a 90, ¿ya? Y este ejercicio que está aquí se parece a ¿cuál? Vamos a ver. Vi uno. Ah, muy bien, me parece al ejercicio número 7. ¿Sí? La suma de todos los ángulos va a dar ¿cuánto? 360 grados. Y al único que le tengo que cambiar de sentido es al ángulo menos 150 multiplicándolo por menos 1. ¿Sí? Bueno, señorita, que esté muy bien. Por favor, la tarea para el día jueves antes de las 8 de la noche. Y si tienen algún comentario, dejarlo en la caja de comentarios de el YouTube. Bueno, señorita, que estén muy bien. Que pasen una feliz tarde.